Muy buenos días. Profesor, buenos días. ¿Cómo están? Bien, voy a complementar algo que nos falta sobre el tema de aplicaciones de efecto Doppler y voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación. Profe, disculpe, ¿usted está hablando o solo está compartiendo presentación? Porque no sé si tiene activado el micrófono. Listo. Bueno, ahora sí. Tuve que volver a conectarme y olvidé activar el micrófono, pero ya está. Bueno, eh, en resumen, el efecto Doppler, teniendo en cuenta las formas de acercarse, observador y fuente, o de alejarse, observador y fuente, pues hemos tomado como la convención más sencilla. Y aquí he adicionado eh, pues la velocidad con que viajan los frentes de onda, que es la velocidad del sonido, que normalmente nosotros la vamos a tomar como un valor constante de 340 metros por segundo, a menos que el problema nos diga que en el sitio donde se está planteando alguna situación tenga un valor diferente de esa velocidad del sonido. Entonces eso lo tenemos en cuenta también acá para el movimiento del observador, cuando él se mueve a derecha, a izquierda. Miren los signos como concuerdan aquí. Bueno, y las ecuaciones 5 y 6 se igualan para obtener una formulación de
lo que es en un lado lo que corresponde a las características de la fuente, o sea, frecuencia eh, y velocidad de la fuente. Y el menos más ya sabemos cómo se aplica a cada caso. Y la frecuencia del observador, la que escucha el observador, eh, dividido la velocidad del sonido en el aire, también menos más, ya sabemos cómo se aplica, por la velocidad del observador. Entonces, esta velocidad B que aparece aquí es la velocidad del sonido en el aire o en el medio pues donde se esté considerando. Si es en el aire, lo vamos a tomar como aproximadamente 340 metros por segundo, que es la velocidad que se calcula para una temperatura promedio de unos 20 grados centígrados. Entonces, esta ecuación, pues básicamente resume todos los casos anteriores. Sin embargo, si nosotros queremos eh, relacionar esto con la longitud de onda, pues podemos devolvernos y usar cualquiera de estas. En el caso de velocidad del observador, que se mueva el observador, y en el caso en que se mueva la fuente, pues utilizaremos cualquiera de estas dos expresiones. El argumento aquí ha sido que la velocidad eh, relativa del observador y fuente, eh, pues hacen que haya un cambio en la frecuencia, en el número de, de oscilaciones por segundo que percibe el oído. Y la longitud de onda como tal, el ritmo con que emite la fuente, pues es siempre el mismo. Eso nos da la base para llegar a esta expresión general del efecto Doppler. Ahora hay una aplicación en, en cuanto al, al efecto de comprimir o de separar los frentes de onda cuando la fuente se mueve, y nosotros vemos aquí claramente en esta fórmula, cuando la fuente se puede mover a la velocidad del sonido o muy cercana a la velocidad del sonido. Entonces nosotros tendríamos con el signo menos cuando el avión alcanza velocidades comparables a la del sonido y está avanzando de frente a un observador. Entonces utilizaríamos el signo menos aquí. La fuente. Y acá estaríamos al frente de ella. La fuente va para el otro lado, estaríamos al otro lado de ella. Sabemos que ahí tendríamos pues prácticamente una velocidad muy pequeña en caso de que haya que restarse. Y allí ese valor de frecuencia dividido por algo, por un número pequeño, nos daría pues una frecuencia o un resultado, no una frecuencia sino un resultado lo suficientemente grande, que sería lo que escucharía un observador. Entonces, en esos casos, fíjense por ejemplo aquí, el avión avanza hacia el lado izquierdo y delante de él se forma una acumulación de frentes de onda. El avión genera pues su frecuencia por los ruidos de los motores, y eso sería una situación pues más normal en los aviones y sería una velocidad subsónica. O sea, la velocidad del sonido es mayor aún que la velocidad del avión. Luego, el avión puede aumentar su velocidad. Aquí voy a hacer claridad que
B' es la magnitud de la velocidad del avión y B es la magnitud de la velocidad del sonido. Entonces con esto se define una unidad que es muy importante para la aeronavegación, que es el Mach, y es la razón entre la velocidad del avión respecto a la velocidad del sonido. Entonces, en el caso extremo en que la velocidad del avión sea igual a la velocidad del sonido, tendremos un Mach. Y ya son casos extremos. En otro caso, una velocidad de unos 600 kilómetros por hora de un avión, pues obviamente nos va a dar una fracción, o sea, un número menor que 1. Y es lo que normalmente ocurre con los aviones comerciales. Los aviones supersónicos, pues ya estarían por lo menos indicando aquí un Mach. Y puede haber incluso superación de la velocidad del sonido, que sería la velocidad supersónica. Y aquí se muestra una imagen de cómo cuando la velocidad aumenta y se aproxima a la velocidad del sonido, los frentes de onda prácticamente se acumulan tanto que empieza a haber una compresión muy grande del aire en esta parte. O sea, eso es sinónimo de mucha compresión de aire. Y aquí, cuando el avión supera la velocidad del sonido, entonces tendríamos prácticamente un rompimiento de esas barreras de aire. Y entonces el avión tiene una resistencia muy grande a continuar con la velocidad superior a la del sonido, porque el aire de todas maneras tiene una densidad que hace eh, que cuando el avión se mueva a través de esa densidad del aire, entonces se produzca una fuerza de fricción muy grande. Entre más grande sea la velocidad del avión, más grande será esa fuerza de fricción. Entonces aquí nosotros podemos poner como la comparación de la velocidad del avión. O sea, podemos poner los indicadores. Pues aquí, velocidad del avión menor que la velocidad del sonido. Aquí tendríamos velocidad del avión igual a la velocidad del sonido. Y acá tendríamos el caso extremo, donde la velocidad del avión sea mayor que la velocidad del sonido. Entonces, estos casos pues ya son muy extremos y son muy peligrosos incluso para la misma integridad del avión. Por eso la forma aerodinámica, para que no sean afectadas las estructuras del avión. Fíjense cómo en los aviones comerciales que se han intentado, cómo tiene la forma aerodinámica para que las corrientes de aire aquí al frente no vayan a romper esta parte del avión. Observen. Es una forma puntiaguda, de tal manera que no haya mucha área. O sea, eso es para evitar el área de contacto con esas regiones de acumulación de frentes de onda, para evitar que no haya daño por esas regiones de aumentos drásticos de densidad del aire. Y aumentos drásticos de densidad del aire pues son aumentos drásticos de presión. Entonces esto quería complementarlo acá. Recuerden que históricamente quienes empezaron con la carrera de, de, de aviones que pueden volar a la velocidad del sonido, eh, pues fueron las fuerzas militares y desarrollaron aviones supersónicos, pero muy pequeños, o sea, al estilo de estos que vemos aquí, 1 o 2 pasajeros máximo,
Y luego los países Francia y Rusia eh, desarrollaron los aviones comerciales que alcanzaban eh, casi un Mach, o sea, muy próximo a esto. Eh, Creo que yo les comenté a ustedes que los vuelos casi se tardaban la mitad del tiempo de lo normal. O sea, el Concorde, eh, que fue el avión comercial que inició sus operaciones desde Europa a Estados Unidos, eh, fue una nave muy apetecida por la gente que necesitaba tener tiempos récord de viaje entre París y Nueva York, o entre Inglaterra y Nueva York, etcétera. Eh, y no se conoce mucho sobre el comercial de Rusia, que también fue desarrollado más o menos en la misma época, pero sí se conoce del avión de Francia, que tuvo varios accidentes por esta situación. Y que uno de los últimos accidentes dejara de funcionar. Y ahora tenemos aviones pues, que viajan a velocidades de 800 kilómetros por hora, cuanto más. No hay un registro de uno como lo tenían estos aviones en aquella época, que no hace mucho tiempo de eso, quizá unos 15 años atrás estaban funcionando. Bien, entonces vamos a empezar a resolver uh, una serie de problemas que tienen que ver con la aplicación del efecto Doppler. Pero entonces empecemos por aquí, donde el problema nos dice lo siguiente. Una señal de sirena vibra a 69.3 Hz en el aire y el aire está en calma, porque ese es otro tema que produce cambios en la frecuencia cuando hay vientos. Entonces eso va a afectar también la frecuencia que escuchamos. Un observador se aproxima a la sirena en un auto a una velocidad de 15.6 metros por segundo. La velocidad del sonido en el aire es de 345 metros por segundo. Entonces fíjese que en este problema sí nos especifican la velocidad del sonido que debemos usar. La pregunta A es: ¿cuál es la longitud de onda del sonido en el aire? Y la pregunta B: ¿qué frecuencia escucha el observador? Entonces, cada uno de ustedes va a hacer el gráfico ilustrando y comparando con lo que hicimos en clase para esta situación. Y me van mostrando, por favor, cuál sería el gráfico para ustedes que nos permita resolver el problema. Ya alguien tiene la ilustración gráfica, que es muy importante para poder usar correctamente la fórmula del recuadro del efecto Doppler, o mejor dicho, de utilizar correctamente los signos. Profe, ¿puede poner por favor otra vez el enunciado? Sí, claro, Gracias. con mucho gusto.
Ahí está. Vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí está. Bueno, veamos quién tiene ya el gráfico que ilustra la situación del problema. Andrés Felipe. Andrés Felipe González Zapata. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cómo cambió? Espérate un momento, yo veo cómo puedo poner la cámara. Profe, yo le hago una pregunta. Profesor, así más o menos.
Daniel Sarmiento. Daniel Sarmiento Vanegas. Felipe Andrés Zuluaga. Felipe Andrés. Un momento. Bueno, voy a tener que llamar lista porque parece que varios de ustedes solamente se conectan y luego se van a otra actividad. Vamos a ver. Andrés Vargas, Aquí estoy, profe. Felipe Andrés Zuluaga, Hola, profe. Felipe Andrés, Profe, hola. Aló, profe, ¿me escucha? sí. Yo había pedido que mostraran la solución en el gráfico o el planteamiento del problema del gráfico. ¿Nos puede indicar? Felipe Andrés, Profe, qué pena, no lo escuché bien. Profe, escucho. sí, qué pena, ¿qué dijo? Es que no lo escucho bien. José Manuel Otálvaro, Presente, profe. Juana Isabel Barrera, Presente, profe. Valentina Cabrera, Presente, profe. Sara Dayana Salazar, Presente, profe. Alejandro Nidia, Presente, profe. Andrés José Villa, Presente. Carlos Enrique Murillo, Presente. David Esteban Escobar, Presente, profe.
El, el examen, eh, estoy pensando en hacerlo eh, viendo en vivo lo que ustedes hacen. Así que es muy importante que ustedes tengan la forma de manejar, eh, ese procedimiento. Hay que arreglarla como podamos. En realidad eso pues no es gran cosa. Con el celular, con una cámara de 10.000 pesos, se puede hacer eso. Es muy importante que yo pueda ver ese procedimiento, que yo pueda revisar ese procedimiento que ustedes puedan hacer acerca de la solución de un problema. Entonces, prepárense para eso. Hay que conseguirla, Marcio Restrepo, hay que conseguir una cámara, eso no es gran cosa, repito. También, Andrés Sevilla, hay que conseguir una cámara o el celular, usen el celular. Sí, Sinceramente, profe, recibir una clase desde un teléfono celular es un chiste. Yo desde el celular yo no lo uso para eso porque no está capacitado ni para ver lo que están presentando. Cuando tú estás escribiendo desde el teléfono, yo no alcanzo a entender lo que escribes, la verdad. No, no sé, como que y entonces, ¿cómo ha yo veo hecho? desde el computador, profe. Lo que pasa es que los computadores de escritorio no tienen cámara. Pero le pueden adaptar, ustedes pueden conseguirla con un vecino, eso es muy fácil. Si no hay dinero, pidanla prestada. Cualquiera tiene una cámara. Ahora eso es una cosa ya de, de, de costo de un pan. ¿Usted sabe cuánto subieron las cámaras cuando empezó la pandemia? Fue lo único que no pude comprar. Porque en serio casi se duplicó, se triplicó el precio de las cámaras web. Eso, pero póngase a la tarea de pedirla prestada. Eso es una cosa que no se daña, que siempre va a estar ahí. Consíganla. Si no hay dinero para comprarla, la pueden pedir prestada a un familiar, a un vecino, etcétera. Todos deben tener la posibilidad de mostrar lo que hacen. Eso es importante. Voy a continuar con la presentación. Bueno, es importante que los que me dicen que no alcanzan a ver lo que escribo, eh, ya no es un problema mío, ustedes lo deben comunicar a su respectiva escuela o departamento en la universidad, porque es una situación que no depende de mí. Yo pongo una pantalla completa y No, enseño. profe, no, es que yo no digo que dependa de usted y no es culpa suya. De hecho, yo puedo ver desde el computador. Lo que estoy diciendo
que usar el teléfono, yo no sé cómo hacen las personas que usan el teléfono porque desde el teléfono no se puede ver, pero si tú tienes un computador de escritorio con una pantalla de 14 Ahí pulgadas, sí. obvio puedes ver todo. Ahí sí puede ver perfectamente. Claro, es que el problema es en un celular es muy pequeño, profe. No, pero yo digo usar la cámara del celular. Eso es muy importante. Ustedes que son muy curiosos en todo esto, incluso hay una aplicación gratuita para usar la cámara del celular como cámara web. Ensayen con eso. Bueno, entonces miren, si nosotros revisamos acá en los gráficos que hemos hecho, eh, podemos poner para seguir como esta convención, podemos poner la fuente hacia el lado izquierdo. Entonces acá nos damos cuenta que, vamos por aquí, eh, esta es la línea de la vía donde va un carro que es quien emite el sonido. Y la información que nos dan de esta fuente, y la vamos a llamar F, es la frecuencia FF, así la hemos llamado en nuestra convención, que es de 69.3 Hz. Esa es la frecuencia de este carro sirena. La otra cosa es que no nos dicen sobre el movimiento de esa sirena. Después nos hablan de otras cosas, pero no sobre el movimiento de la sirena. O sea que de hecho, la velocidad de la fuente es 0 metros por segundo. Y ahora vamos con el observador. Un observador se aproxima a la sirena en un auto a la velocidad de 15.6 metros por segundo. Entonces, la persona va en un auto y dice que se aproxima, o sea, él va hacia la sirena que está en reposo con una velocidad que es del observador y es la misma del auto, de 15.6 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en el aire según el autor del problema, es 345 metros por segundo. Entonces la pregunta A es, ¿cuál es la longitud de onda del sonido en el aire? Entonces, esto es observador. Entonces, fíjense, fuente, observador. El observador se está acercando. Entonces nosotros vamos a ver acá en nuestro gráfico de construcción de la, de la ecuación o de la fórmula del efecto Doppler,
Entonces nos damos cuenta aquí que hay una situación en la cual el que se está moviendo es el observador y tendríamos entonces una eh, longitud de onda que él va a percibir y está dada por esta ecuación número 4. Pero nos están preguntando por la velocidad, perdón, por la longitud de onda del sonido en el aire. Entonces nosotros vamos a ver cómo es eh, el movimiento de la fuente. En realidad la velocidad de la fuente es cero, pero podríamos utilizar perfectamente esta expresión para la longitud de onda. Y hago la aclaración que la velocidad de la fuente es cero. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí utilizaremos la expresión de la longitud de onda igual a la velocidad del sonido por el periodo de la fuente menos la velocidad de la fuente por el periodo de la fuente. Entonces sabemos que la velocidad de la fuente es cero, o sea, este término no aparece acá. No hay problema. Y esto nos quedaría como lambda por, Profe, perdón, d. bueno, no una pregunta. Sí. Profe, es que la verdad, pues hoy muchas personas no le están poniendo atención porque estamos pensando lo del parcial. Yo creo que sería bueno que le dedicamos otros 5 minutos a lo del parcial, porque es que si usted lee el chat, hay muchas personas que no están de acuerdo con lo de la cámara y pues tienen argumentos. Entonces sería bueno que habláramos de eso poco, porque la verdad no estamos como concentrados por pensar en lo del parcial. No escucho muy bien. Por favor, ¿me podría repetir? Escucho como entrecortado. Que sería bueno seguir hablando sobre el parcial, profe, porque muchas personas no le están colocando atención pensando en lo del parcial. Es que hay muchas personas que se están quejando en el chat y quieren pues que usted lea lo que ellos están escribiendo, porque Vamos a ver, claro que sí. Vamos a ver. pues lo de la cámara, pues a mí me parece complicado porque es que primero que todo la videollamada tendría que tener 40 cámaras prendidas, ya no a todos nos da el internet para eso. Al menos en mi caso yo tengo que compartir con mi hermana que también ve clase y pues es difícil. Y además de eso, pues lo de la cámara, hay muchas personas que sí se le dificulta. Puede que tal vez sea sencillo en ciertas partes, pero aquí hay muchos compañeros que son del campo, por ejemplo, y a ellos sí se les va a dificultar. Entonces, no sé, y sería bueno que los compañeros hablaran, porque pues, se están quejando, pero pues sería bueno que me hablaran para que él escuchara lo que tienen que decir. Dice, profe, aplace el parcial hasta que todos consigamos cámaras. Dice, mi cámara está mala. Usted nos pidió que el día del parcial no hacemos algo de conexión, muy difícil. Independientemente de tener cámara o no, ¿ustedes cómo piensan cumplir con esa prueba? Porque ya me dicen que no es solo cámara, sino que es señal, que están en un lugar donde comparten. Quisiera como que nos pongamos de acuerdo. Profe, yo creo que lo que pasa es que, digamos, normalmente todos somos capaces de aguantar la clase así como estamos, que todo el mundo tiene su micrófono apagado y sus cámaras, pero en el momento en que alguien empiece a prender una cámara, varias personas, la red se va a sobrecargar y todos los que tenemos, digamos, el internet que es un poco flojo, que se vive cayendo,
es de una se van a ver las consecuencias, entonces como que no me imagino cómo vamos a soportar la plataforma haciendo eso, varios con cámaras prendidas, además de la dificultad que tenemos muchos para la cámara que ni siquiera tenemos. No, no, porque yo pienso, pues si es una cosa exagerada, si pensamos en 46 cámaras, no, el examen sería individual, solamente se conectaría un estudiante. ¿Qué Ah, opinan? vamos a tener citaciones separadas. Sí, Ah, bueno, entonces no sería problema entonces. Pues y si va a ser separada, se solucionaría eso, ya sería mirar los horarios en los que se puedan acomodar 46 citaciones separadas. sí. Profe, pero ¿cómo serían esas citaciones? Porque de pronto se junta con algunas de nuestras otras actividades, porque por ejemplo yo también estoy en semana de parciales, entonces como para saber cómo sería esas citaciones, porque pues tampoco, somos 46 estudiantes o no sé cuántos, más de 40, entonces no sé cómo sería como hacer 46 citaciones diferentes y en qué tiempo más o menos. Sí, sería el máximo de 5 minutos. Máximo. Oh, está bien entonces. Pues, si va de... Pero Marcio Restrepo está bien, significa que usted sí tendría su cámara. Estoy comprando una, profe. Aquí me dice Ania Xiomara, me dice profe, o ampliar el tiempo para conseguir los recursos y hacerlo en grupos pequeños. Pero, Leona, profe, ¿cómo así? ¿Un parcial en 5 minutos? ¿O cómo? un problema de 5 minutos. Leandro me dice, si la cita es individual, no creo que haya problema de red. Profe, Sí, Mariana. ¿y por qué no realizamos el parcial como lo hicimos la primera vez? Pues yo considero que el sí saber cómo le va a mis compañeros en términos de metodología no fue bien, no se presentó ningún inconveniente, pues digamos con la red o la caída de internet para algún compañero. Introduce. Bueno, bueno, no hay problema, pero es importante que ustedes puedan eh, hacer los problemas, puedan intentar proponer soluciones, eh, que participen de la clase. Es muy importante. Bueno, a mí personalmente me gusta la idea del examen, pues así como individual y pues Ujú. así ya sería más fácil porque tú nos puedes decir el ejercicio y ya simplemente la comunicación se da y se puede resolver fácil, incluso con el celular, la verdad. Claro, claro, Marcia, entiendo. La cuestión es, y eso yo lo comparto con ustedes, es el tiempo. Casi necesitaríamos eh, más de las 2 horas. Casi necesitamos solamente para los problemas, unos 200 minutos, contando con 40 por 5, 200 minutos. Bueno, entonces eh, voy a diseñar el examen para que, aunque no tengamos la posibilidad de comunicarnos vía cámara, yo pueda evaluar
el procedimiento que harán ustedes. Profe, o la otra opción también sería hacerlo pues como lo hicimos la vez pasada, pero anexarle la hoja pues, de respuestas de Excel y el procedimiento, pues que son, hasta ahora es como normalmente yo he hecho los parciales de otras materias, se da una respuesta y se anexa una fotografía del procedimiento de cada punto. Exactamente, también puede ser. También puede ser, es importante tener en cuenta a la hora de enviar que no tengamos problema con los envíos de los documentos. Yo he tratado como en el primer examen de evitar ese contratiempo de que llegó una cosa o no llegó ninguna. Y luego, pues, recuperar, ponerse en comunicación, explicar, eso es un poco el tema del retraso que habría en el registro de notas en el CIA. Entonces, preparémonos para esa prueba, para ese examen, de una manera integral, que podamos mostrar que estamos aprendiendo. Yo por eso les preguntaba hace unas 2 semanas, ¿cómo van esas clases? Si es útil lo que se está haciendo, qué falta. Eso es muy importante que ustedes me lo vayan comentando. Y comentando ahora, porque luego uno ve en las evaluaciones de profesor y lo que se dice ahí pues ya no sirve de nada porque el curso ya acabó. Entonces yo creo que lo más valioso es como manifestarnos, dar nuestros puntos de vista, hacer las recomendaciones, que yo estoy pues plenamente muy atento a esas recomendaciones, a esas sugerencias, porque a veces uno piensa que todos estamos en las mismas condiciones. Y fíjense ustedes lo que me comentan. Entonces, Profe, yo noto que hay como una división respecto a la forma de evaluación del parcial. Si usted... Ah, ese marica se fue. Bueno, Pues a mí me gusta la metodología del examen anterior, pero parce, si él quiere hacerlo con cámara, pues lo hacemos con cámara. Yo no sé, de 5 minutos y hacemos citaciones o se pueden tomar 2 clases. Pues me No, imagino bueno, que hay temas diferentes para cada uno. Igual que te pueden preguntar en 5 minutos. un problema de 5 minutos no encaja todo. Es que es uno Pues no es encaja todo, pero pues te pedirá hacer que hagas el diagrama de cuerpo libre, el gráfico, que le plantees la ecuación o cómo plantearías la ecuación. Hasta se No, termina siendo más fácil. yo no estoy de acuerdo con un Honestamente. parcial de 5 minutos. Al 5 menos uno todo minutos me demoro yo asesorado. pensando. Sí, 5 minutos uno se queda pensando el problema y medio Sí, dibujándolo sí, como sí, para que se lo califiquen todo. pero tostado pensando en qué Pero hacer. ¿tú crees que él va a poner un ejercicio muy difícil como para que tú Pero tengas que estar es que pensando así 5 sea minutos? Uno, teórico. Pero es uno que así piensa sea 5 minutos. teórico. Ay, Uno piensa 5 minutos cuando lo enredan a uno, como el examen anterior en el punto práctico que nos puso. Parce, yo vi eso y yo, ay, gonorrea, y eso qué. Y yo veía la pregunta y veía las 2 respuestas y tratando de llegar a una de las dos. Yo me pegué mera embalada. No, Marce, pero es que un ¿Quién más? ejemplo, si uno manda las respuestas como el anterior, al menos si no eres capaz de hacer una, tienes otro poquito de tiempo al final para hacerlo. Pero si es en 5 minutos, es a quemarropa, la respondes ya o pues ya, F. chao. uy, Además, eso es muy cierto, Dani. usted sabe cómo es él. Si él le pregunta algo y usted va y dice una palabra mal o como no le gusta a él, él empieza. Usted sabe cómo es él, es que no es conveniente.
¿Quién es? Espere, ¿hay alguien que esté de acuerdo con Marcio con lo de 5 minutos? Pues yo no. No, ¿Quién yo está de acuerdo? tampoco. Es que de todas maneras, si es un Yo pienso que es más fácil porque parce, a los profesores no les conviene que la gente Sí, pero pierda. es ¿Se que imagina somos donde él haga ese examen y todo el 40, mundo no lo es lo que diga pierda? uno. Que somos 40, no es lo que diga uno. exacto. No, yo solo le estoy dando mi punto de vista, parce. Gustavo, relájese. No, Yo no les... pero no le peguen a Marcio, no, ¿Sí tranquilo. o qué? No, No. Yo vea, solo le estoy seamos- diciendo lo que yo pienso. Yo Él está creo que insistiendo, él sería consciente y por más que sea un examen de 5 minutos, él no va a poner a perder a nadie, parce, con el examen de 5 minutos. Estoy seguro no, que no. vea, yo le La soy honesto. intención de él, o sea, él se da cuenta que la intención de él no es hacer perder a nadie, él siempre se va al diálogo, entonces, no No, sé, parce, no creo. eso es muy sencillo. Hablemos con él y simplemente digámosle que la metodología del primer examen es funcional. Es que yo Que, creo que que aquellas personas que se puedan conectar con webcam, que se conecten. Yo he tenido Yo ya parciales compré en una otras cámara, materias. parce. ¿Le está escuchando? Ya te llegó, es el Express Vuela. Fue tan buena. Le está la llamada, le está escuchando. No, pues no, seamos honestos, dígame la verdad. Yo he tenido parciales en los que sí hay que conectarse 40 estudiantes para resolver un parcial y todos con webcam. Hay algunos que no se pueden conectar porque No, desafortunadamente pero o a viven mí fuera del también departamento me da, a o mí viven en siempre, una zona en la que la calidad del internet es muy mala. a mí siempre se me cae el internet, parce, No, Andrés tiene razón. Sí, Andrés por tiene ejemplo, razón. Yo yo cuando estoy tengo conectado compañeros, el Wi-Fi se cae el internet cuando se prenden más de 10 cámaras. ¿Qué por hacen? ejemplo, yo tengo compañeros que son costeños, ellos viven en la zona, en la región Caribe, y pues todos sabemos que Electricaribe funciona ya muy mal. Tengo amigos que durante los parciales se desconectan múltiples veces y el profesor no nos dice absolutamente nada. Simplemente que cumplan con la presentación del examen. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Andrés sobre eso, ¿no? Los que puedan prender la cámara, que la prendan entonces. Pues es que sería lo mejor. Sí, pues yo no le veo nada raro a eso. La metodología del primer parcial para mí funcionó y la verdad fue mucho más cómoda que mandarle al profesor 40, Sí, 50 parciales con ejercicios a mano, donde él tiene que mirar todo el procedimiento a mano y y donde eso las es fotos, mucho más tiempo parce, para él. Eso, las entonces las fotos fotos se no se suben mal, la entienden. calidad es mala. Eso es complicado, eso es complicado. Yo tengo un profesor que yo le mandé un examen y me respondió diciéndome que no era capaz de calificar bien, que porque las letras de atrás de la hoja se veían. No, marica, entonces, ¿cómo hago? Bueno, muchachos, Entonces, en lo personal, para mí ya sería hablar con el profesor y que haga una encuesta. Eh, si él propone dos metodologías de parcial. A mí en lo personal, como hicimos el primer parcial, me pareció muy bien. Obviamente habrán personas que no estén a favor de ello. Pero como Uno decía una sería perfecto, compañera, parce. Para mí sería lo mejor porque no hay no hay que entregar procedimiento ni nada. como decía una compañera, un parcial de 5 minutos me parece totalmente ridículo llamarlo parcial en sí mismo. O sea, es algo completamente absurdo y fuera de sí. Pero es el profesor conectado, profe, no sé, usted nos comentará. Andrés, Felipe y Marcio, pues yo he escuchado lo que ustedes están diciendo y quiero hacer pues dos aclaraciones. Uno, no es cierta la teoría, por lo menos conmigo, de que no queremos que pierda nadie, ni que nos moleste que ganen muchos. Eso no va conmigo. Eh, yo estoy tratando como de eh, crear una cultura de enseñanza, de ir muy pausado en los detalles de lo que son las leyes de la física y pretendo que ellas se incorporen a cada una de sus profesiones, a cada una de sus carreras. Pero si hay estudiantes que pierden, pues pierden, no hay ningún problema. Yo no tengo ninguna... A veces el que no estudia, profe, pues obviamente va a perder, ¿no? Exactamente, Marcio. Ahora, si ganan, pues magnífico. Yo en realidad no estoy en esta competencia de que cuántos ganan, con qué notas ganan. Sé que hay profesores que se ocupan de esas cosas, pero a mí no me preocupan esas cosas. A mí me preocupan es lo que ustedes puedan mostrarme que sacaron como resultado de este curso. Eso es lo que más me interesa a mí. Y por eso les pregunto, les planteo una situación, todos se pegan del techo, pues no es que un examen en 5 minutos, sino
un problema de servilleta, 5 minutos para eso. Pero el examen es mucho más, entonces no vamos a estar conectados, sino solo 5 minutos, pero escúchese bien, por favor, escúchenme bien lo que digo. El examen será diseñado muy similar al primer examen parcial. Entonces descarto el hecho de revisar a cada uno el procedimiento. Y a veces es muy engorroso. Si es engorroso en papel, imagínense cuando uno espere que me manden una fotografía de lo que ustedes hicieron. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, yo sigo con mi método de examen. No voy a hacer examen en 5 minutos. El examen durará las 2 horas de clases. Lo haremos dentro de 8 días. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, quiero que me pongan mucha atención a la solución del problema, que en realidad pues es una estrategia como para que lo que hemos desarrollado en clase tenga valor y que nos dé una visión diferente de lo que es la física. La física no son fórmulas, la física no son dibujos, la física no es eso que nosotros creemos que se aplica de una manera y la física nos dice que aplica de otra manera. Entonces, es muy importante que ustedes, y como yo les he dicho antes, los ejercicios, la recursividad en el estudio, se vea reflejada en esos cuadernos, que si vamos a tener oportunidad de dedicarle un tiempo y revisar cómo vamos, porque ese es el trabajo día a día que nos reunimos en clases. Las ecuaciones, gráficos, apuntes. O sea, eso es muy importante porque ustedes ven pues que en las presentaciones yo trato de escribir lo fundamental y trato de acompañar incluso con videos que les va a ayudar muchísimo a ustedes en su estudio. En clase todo aterriza ahí. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Bueno, vamos aquí. Profe, hola, ¿me puede responder una pregunta así con el ejercicio? ¿Puede qué, perdón? Una pregunta, ese tú usaste ahí cuando estabas formulando el ejercicio, la ecuación, pero con las velocidades finales. Y me preguntara así como, pues, si esa De la velocidad... fuente. No velocidad final, eso es velocidad de la fuente. Ah, lo siento, es que yo estaba pensando como en esas velocidades del carrito, entonces yo pensaba como que, que era constante, velocidad final. No, dale, gracias. Era como eso. Puede ser, cierto, pero aquí cuando puse F es fuente y aquí cuando puse O es observador. Entonces, gracias. las frecuencias con su índice F a la referencia a la fuente. Entonces aquí nosotros pues simplemente tenemos que encontrar el periodo de la fuente. La velocidad es la velocidad de sonido en el aire, esta, que es 340 metros por segundo. Entonces podemos escribir la velocidad del sonido por 1 sobre
la frecuencia de la fuente. Esto está multiplicando. Aquí tendríamos entonces 345 metros por segundo dividido la frecuencia de la sirena, 69.3. Y los hertz son segundos a la menos 1. Pues bueno, aquí podemos poner el resultado de esa longitud de onda. Tenemos 4.98. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué VF es 0? Pues no entendí. Porque no nos dicen que el carro se esté moviendo, que la sirena que lleva el carro no se está moviendo. Una señal de sirena vibra en el aire, o sea, se supone que va en este carro, pero el carro está estacionado. Ah, ok, gracias. Entonces esto está en reposo, BF igual a 0 metros por segundo. Pero sí nos dicen que el observador va sobre un auto que se mueve a 15.6 metros por segundo. Entonces este sí tiene una velocidad. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué colocamos el signo menos? ¿No debería ser más? En Porque el realidad aquí observador se mueve a la izquierda. suponemos que comparando con nuestro gráfico, nosotros podríamos usar esta situación. Entonces, como la velocidad es 0, pues me da lo mismo usar esta o esta. Entonces, recuerde que ahí no tendría problema con el signo, porque la velocidad de la fuente es 0. Y acá, entonces, en los dos casos nos queda igual. Lambda igual a B por TF, lambda igual a B por TF. Bueno. Profe, qué pena, yo también tengo una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que en este ejercicio el que se está moviendo es el observador, ¿cierto? Entonces, la ecuación que yo tengo en el cuaderno es con el periodo del movimiento del observador, pues TO, no TF, porque TF es cuando se mueve la fuente. Entonces no me quedó claro. Fíjese que en la pregunta problema nos dice cuál es la longitud de onda del sonido en el aire. Entonces la sirena está emitiendo independientemente del observador. Entonces cuando nos preguntan por la longitud de onda de la sirena, hace referencia a que calculemos la longitud de onda que está emitiendo esa sirena. Entonces nos debemos preocupar por cómo son esas ondas, cómo salen y a qué ritmo salen. Y el ritmo a la que salen está dado en el problema, 69.3 Hz. Así que para encontrar la longitud de onda del sonido, pues no necesitamos involucrar ni BO, ni TO o FO. Solamente lo que tiene que ver con el tema de la fuente. Es decir, yo pude haber hecho esto para resolver este problema. Recuerden que la velocidad de fase es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Esa es una característica de las ondas mecánicas que hemos aprendido. La velocidad de propagación, la velocidad de fase. Entonces esto es velocidad de
propagación. Velocidad de avance de la señal de la onda sonora. Entonces yo la puedo aplicar acá. Puedo decir, bueno, la longitud de onda será igual a la velocidad de propagación del sonido, que es un dato que conocemos por el problema, dividido la frecuencia. ¿Pero la frecuencia de quién? De la fuente. Para esta primera pregunta, pues no hay necesidad de usar la fórmula del efecto Doppler. No necesitamos usarla. Entonces, fíjense, es lo mismo. Si yo quiero ser coherente con lo que explicamos en clase, uso esto. Fíjense que es exactamente lo mismo. Y la justificación es que, bueno, si la fuente está quieta, entonces solamente funciona esta relación del producto de la longitud de onda por la frecuencia, que nos daría la velocidad de propagación, y de ahí despejamos la longitud de onda. Ahora, para el punto B, ¿qué frecuencia escucha el observador? Entonces ahí sí vamos a escribir aquí y aplicar las condiciones del efecto Doppler. Entonces, FO dividido B menos más BO igual a FF B menos más BF. Esa es la expresión que tenemos en el recuadro. Acá. Bueno, entonces ahora ponemos las condiciones que nos da REM. Ya nos dimos cuenta que la velocidad de la fuente es cero, o sea que este término desaparece. Voy a poner una flechita que será cero. Y ahora me queda ver qué signo utilizo si el observador se acerca a la fuente. Ojo, el observador se acerca a la fuente. Entonces vamos a ver el dibujo del observador acercándose a la fuente. Acá el observador se aleja de la fuente, suponiendo que la fuente está por acá, emitiendo sus ondas sonoras. Entonces cuando él se acerca, se mueve hacia la izquierda y usamos el signo más. ¿En dónde? En el denominador. Entonces aquí, esto ya lo escribiría como la frecuencia del observador dividido P más BO igual a la frecuencia de la fuente sobre B. Nos quedaría de esa forma. Eso significa que al despejar la frecuencia de la fuente, nosotros vamos a tener que toda esta cantidad del lado derecho se multiplica por la que está en el denominador en el lado izquierdo. Y claro, es coherente con lo que esperaríamos. O sea, fíjense que aunque esta está quieta, pero el observador se acerca, él va a sentir más número de pulsaciones por segundo. Su oído va a experimentar más número de llegada de frentes de onda por unidad de tiempo. Entonces, claro, tenemos esto que sería una constante multiplicada por esto que es un número más grande que la velocidad del sonido que utilizamos. Pues la frecuencia va a ser mayor. Si fuese moviéndose en el sentido contrario, aquí utilizaríamos menos. Pues la frecuencia del observador será menor. Entonces aquí reemplazamos.
la frecuencia de la fuente, yo le dije que la habíamos encontrado, pero no es cierto, nosotros encontramos la longitud de onda. La frecuencia nos la dan aquí, 69.3 Hz, que es segundos a la menos 1, dividido la velocidad del sonido en el aire, que el autor nos dice que usemos 345 metros por segundo, y que multipliquemos otra vez por 345 metros sobre segundo, más la velocidad que lleva el observador, que es 15.6. 15.6 metros por segundo. Bueno, eso nos da la frecuencia del observador, la frecuencia que él percibe. Entonces aquí tendríamos 69.3, 345 más 15.6, nos da 360.6, y esto lo multiplicamos por 69.3, llevamos 24.989, y esto lo dividimos por 345. Y nos quedaría entonces 72.43. Y eso serían hertz, segundos al menos 1. 72.43. Entonces, si comparamos este valor que escucha el observador con el que emite la fuente, es mayor. Aquí tenemos 69.3 y él escucha 72.43. ¿Por qué? Porque se está acercando. Si él se aleja, debería escuchar una frecuencia menor a esta. Veamos este problema que tiene una cosa adicional, y es precisamente la posibilidad de determinar la velocidad de la persona que corre hacia una región rocosa. Entonces, esto ya viene incorporado en el problema, cómo se plantea la situación. Entonces, vamos a leer el enunciado. Dice, una persona corre hacia unas rocas gritando a 100 Hz. La persona escucha el eco es la onda que se refleja en las rocas, a 100.6 Hz. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de la persona? ¿O cuál es la rapidez media de la persona? Entonces, esto es lo que yo les comentaba a ustedes, que el efecto Doppler es muy útil para determinar la velocidad de un auto. Entonces, en las ciudades, pues, tenemos muchos aparatos de estos que hacen un sensado y determinan la velocidad del auto. Entonces, es como si un aparato genera ondas, golpea una parte del carro, la devuelve y él hace la comparación. Eso es lo que vamos a tratar de explicar aquí. Exactamente el mismo procedimiento.
Entonces, lo vamos a hacer eh, en el sentido en que las ondas avanzan hacia la derecha y luego acá se reflejan, se devuelven y avanzan hacia la izquierda. En realidad lo que la persona escucha es una diferencia de frecuencias producida por la reflexión de la onda aquí. Entonces, él va gritando, o sea, él cuando emite un ruido o pronuncia una palabra, va a escuchar el eco con una cierta diferencia de tiempo. Y lo escuchamos como si fuese con un atraso en tiempo. Eso es el eco. Entonces, vamos a encargarnos del primer caso en que las ondas van hacia la roca, en el caso A. Y luego ustedes van a realizar el caso B, cuando la onda se refleja en la roca y se devuelve. Nosotros hablábamos que la reflexión de ondas produce una diferencia de fase de pi, o sea, la onda se invierte. Entonces, para el caso A, tendríamos que identificar, es muy importante. La persona va gritando, es la que genera estas ondas, y él sería prácticamente quien hace de fuente sonora. Entonces, para ayudarnos, podríamos decir, aquí va, en ese momento, la fuente sonora. Y debido a que él va acercándose a las rocas, entonces yo digo, bueno, es sinónimo a que en las rocas esté un observador. O sea, es como comparable. Si una persona está allí en las rocas, escuchará una disminución de los frentes de onda, una compresión del aire. Y eso lo voy a suponer en este primer tramo, cuando las ondas llegan a la roca, como si ahí hubiese un observador. Entonces nosotros decimos, bueno, conocemos que la fórmula del efecto Doppler, vamos a escribirla completa para poder justificar todo lo que estoy diciendo. B menos más BO igual a la frecuencia de la fuente dividido la velocidad del sonido en el aire menos más la velocidad de la fuente. Entonces hacemos aclaración, ¿qué es lo que conocemos? Nosotros conocemos, no nos dicen nada acerca de la velocidad del sonido en el aire, entonces yo puedo usar lo que había hecho en la recomendación. Yo puedo usar ese valor como valor conocido, 340 metros por segundo. La frecuencia de la fuente es 100 Hz, que es lo que él va emitiendo. La frecuencia de la fuente es igual a 100 Hz. Y con esa frecuencia llegan las ondas a la roca. Se devuelve y como él sigue corriendo, él escucha una frecuencia de 100,6. Pero sería de la onda que se devuelve, estamos resolviendo apenas esto. Entonces, aquí
nosotros vamos a tener la siguiente situación. La frecuencia que escucharía una persona que está ahí en el lugar de las rocas, velocidad de sonido, por la velocidad VO. En este caso, las rocas están quietas. Esta velocidad sería 0. Y nos quedaría entonces FO sobre velocidad del sonido en el aire igual a FF sobre B. Y observen, la persona se mueve acercándose al observador, o sea, la fuente se acerca al observador. Entonces, nosotros debemos encontrar el signo apropiado para eso, para esa velocidad de la fuente, si la restamos de la velocidad del sonido o si la sumamos a la velocidad del sonido. Esto es la persona que está ahí en las rocas. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa persona escuchará una menor o una mayor frecuencia? Profe, tiene que ser una mayor frecuencia, ¿no? Estamos acertando. Exacto. Una mayor frecuencia. Eso significa que el signo aquí debe ser ¿cuál? Negativo. Negativo, para que este valor multiplicado por la velocidad sea dividido sobre un número pequeño. Es la única forma que la frecuencia aumente. Entonces, ese es, digamos, como el razonamiento para justificar la utilización del signo menos. En la convención que tenemos aquí, fuente, observador. Bueno, entonces allí vamos a hacer una operación de multiplicar esto por esto. Entonces tenemos FO por B menos FO por BF igual a FF por B. Pues fíjense que aquí hay un término que multiplica la velocidad del sonido en el aire, acá hay otro término que multiplica la velocidad del sonido en el aire. Los voy a reunirlos en un solo lado y este con signo menos lo pasamos acá, con signo más. Entonces tendríamos que la velocidad del sonido es factor de FO menos FF y esto es igual a FO por B. Entonces, fíjense en la diferencia de frecuencias que escucharía la persona que corre hacia las rocas. Él tendría una frecuencia FF y la persona que está aquí escuchando escucharía FO. Entonces allí va por efecto de que la persona está corriendo y está gritando las fuentes. Entonces la persona aquí escucharía una ligera diferencia de frecuencias. Entonces yo lo voy a escribir así: B por delta FO. El cambio de frecuencia. Y aquí yo tendría, eso nos puede causar confusión, dejémoslo simplemente como delta F igual a la frecuencia que escucha el observador por B. Ese cambio de frecuencia, delta F, será igual a FO
multiplicado por VF dividido la velocidad del sonido en el aire. Entonces nosotros tendríamos aquí el efecto del primer cambio de frecuencia. El efecto del primer cambio de frecuencia. Y centrémonos en eso, luego vemos cómo evaluamos todo el recorrido de la onda, que es llegar hasta las rocas, reflejarse y encontrar otra vez a la persona que corre. Entonces ahora, con mucho cuidado y teniendo como guía lo que acabamos de hacer, quiero que ustedes encuentren cuál es el cambio de frecuencia que percibe ahora la persona que corre, cuando la onda ya es reflejada por la roca. Por favor. Lo primero que debemos hacer es cambiar los papeles. Para el efecto de la onda que se devuelve, que es el caso B, este lugar del observador para el caso A se convierte en una fuente. ¿Por qué razón? Porque la roca está reflejando las ondas. Y ahora la persona que va a experimentar un cambio de frecuencia es la persona que corre, entonces él se convierte en un observador. Entonces tenemos el caso A, lo que está arriba, y el caso B, lo que está abajo. Entonces resuelvan por favor el caso B, que es invertir los papeles. ¿Cuál sería entonces el reemplazo? O sea, profe, en este caso la velocidad del observador sería la velocidad que nos pide el ejercicio, ¿no? es la velocidad que nos pide. Sí. Y pues la velocidad pues del observador es la de la persona que corre, perdón, la frecuencia. Y pues se invierten los papeles. Ahorita necesitamos hallar es la velocidad del observador, que en el caso A era la de la persona. Sí, pero yo quiero que encuentren la diferencia de frecuencia que percibe la persona que corre. O sea, la 1 nos da la diferencia de frecuencia de la persona que estaría en las rocas. Ahora necesitamos que podamos conocer la diferencia de frecuencia que percibe la persona. Para no confundirnos, marquemos esta F como F', y ya sabemos que es como si consideráramos que las rocas están emitiendo ondas. Y acá como el observador O'. Entonces escribimos F de O' dividido B menos más BO igual, bueno, que ni siquiera debo poner aquí porque esta es la fórmula del efecto Doppler que debo utilizarla correctamente.
de F. Entonces aquí me corresponde F'. Entonces, en esta nueva situación, el observador se acerca a la fuente. El observador se acerca a la fuente. Y la fuente no se mueve. La F' tiene una velocidad cero porque corresponde a las rocas. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese signo? Profe, sería positivo, porque el observador se está acercando. Sí. Sería con el más, ¿cierto, profe? No. Sí, con signo más. Entonces FO' dividido B más BO', para que no nos vamos a confundir con la nomenclatura. Aquí tendríamos solamente F', que es la roca, sobre la velocidad del sonido en el aire. Entonces, eso significa que haciendo las operaciones B igual a F', multiplicando esto por esto, por B más F' por B o'. Entonces aquí podemos reunir, como en el caso anterior, lo que tenga velocidad del sonido en el aire. Entonces nos quedaría B por B F o' menos F igual a F' por la velocidad del observador. Quedaría de esa forma. Y aquí tenemos entonces una diferencia de frecuencias, que lo vamos a llamar B delta F'. Al otro lado nos queda F' por B por B. Entonces despejamos como lo hicimos aquí, delta F' igual a F' por este cociente de velocidades del observador dividido la velocidad del sonido. Y esta sería la ecuación 2. Ahora comparemos 1 y 2. ¿Qué sería F'?
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay de común o qué hay de diferente entre uno y dos? Lo que hay común es la diferencia de frecuencias. No escuché. Profe, FF' sería la frecuencia de las rocas, ¿no? Y podríamos decir que es 100.6 o no. No, no. O sea, el eco ya es lo que la persona escucha. Por eso, pero esa es la frecuencia, no podríamos decir que es la frecuencia que sale, sí, que en B, pues la frecuencia de la fuente en B. O sea, que FF' sea 106 Hz. Sí, señor, pues creo yo, 100.6. ¿Con qué Profe, frecuencia llegan a la roca? yo diría que FF' es igual a F0, FF' igual a F0. ¿Por qué? porque es la frecuencia con la que llega, pues en el caso A las rocas y se devuelve en el B, que ya sería esa la fuente. FF' igual a FO. Efectivamente, las ondas que llegan a la roca, la golpean, se devuelven. ¿Con qué frecuencia? Con la misma. Solo que nosotros hicimos un paso para explicar cuál es el cambio de frecuencia. Si un observador estuviese, pero en realidad el observador no existe en la roca. Entonces, el efecto que se percibe es delta F cuando las ondas llegan a la roca. Y cuando las ondas se devuelven, el efecto que se percibe es delta F'. Entonces lo que nosotros tenemos allí es una diferencia de frecuencias que escucha la persona que corre, porque es el único que está ahí. Nosotros no tenemos ningún dato de una persona que esté ubicado en el lugar de las rocas. Eso significa que la frecuencia FF', pues es la misma frecuencia del observador, que es el que está ahora que es el que estaría en este lugar, y que fue lo que nosotros catalogamos como FO. Es la misma frecuencia. Ahora, la velocidad VO', que es la velocidad de la persona que va corriendo, es la misma velocidad de la fuente en el primer caso. Entonces observen, delta F', o sea, con esto, delta F' sería igual a FO
por BF dividido B. BF dividido B. Entonces vemos que delta F, el cambio cuando llegan las ondas a la roca, es el mismo cambio que cuando las ondas se reflejan por la roca. Es exactamente el mismo. Entonces la conclusión que sacamos es que delta F es igual a delta F. Lo que significa que el sonido experimenta dos cambios de frecuencia respecto a un observador. El delta F es doble. Uno cuando va y otro cuando se refleja. Entonces nosotros tendríamos que esta misma fórmula multiplicarla por 2. 2 delta F que sería básicamente, y vamos a reemplazar 2 por el cambio que hay aquí. Fíjense, el cambio que hay comparando con el eco es de 0.6. Y aquí ya, cuando es el eco, ya la onda se ha reflejado. 0.6 Hz. Entonces, el delta F, ya contando el doble cambio, sería 0.3 Hz. Entonces ya utilizo solamente uno. Entonces tendríamos aquí 0.3 Hz. Igual a FO por la velocidad BF sobre B. Despejamos la velocidad BF. Esto nos quedaría como 0.3 Hz por la velocidad B, que la debemos considerar como 340 metros por segundo, no nos han dicho otra cosa. Y esto dividido FO. ¿Y FO cuánto vale? Ciento 100,6. 100,6. Que es la persona que escucha aquí. Estamos solamente en un tramo.
la frecuencia de 6,6, 5,6. Entonces, esto nos da la velocidad de la persona que va corriendo en el primer tramo, que es lo que estamos utilizando aquí, porque el segundo es el mismo efecto. Entonces allí tendríamos una velocidad de 0.3 por 340 dividido 100.6. Y tendríamos 1, nos da unos 1 metro por segundo aproximado. Bueno, ese sería el resultado. ¿Qué dificultades hay? Con problemas de ese estilo. En últimas, esa fórmula es la que está en el aparato que censa la velocidad del auto. O sea, la cámara de vigilancia está acá con su emisor y el auto viene acá. Entonces hay una fórmula que está en el software del equipo, que es esta. Entonces él envía su onda al auto, recibe la reflexión y mide este efecto del corrimiento de frecuencia, del cambio de frecuencia, y calcula la velocidad en este caso calculamos la velocidad de la fuente, pero puede haber calculado con esto la velocidad del observador. Cualquiera de las dos se pueden calcular. Entonces obtendré de inmediato la velocidad del auto por efecto Doppler. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, espero que no sea muy larga porque ya son las 12 pasadas. Sí. Al final pusimos FO, lo reemplazamos por 100.6, pero del principio tenemos que FO es la fuente del observador en A, o sea, perdón, la frecuencia del observador en A, o sea, la frecuencia con la que recibe la pared, las piedras, pues. Pero el enunciado nos dice que es lo que escucha la persona. De ahí no entiendo esa parte. Claro, el eco, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, señor. El eco, ¿cierto? O sea, no me está diciendo la diferencia de frecuencia que escucharía la persona que estaría en la roca, no me están diciendo eso. Entonces ahí debo hacer esa corrección y debe ser la frecuencia de la fuente, que es la misma frecuencia FO. Entonces aquí, permítame, yo aclaro esto, que es esta frecuencia FO. Es solo 100. Igual la respuesta es que es aproximadamente 1 metro por segundo. Tiene toda la razón, no debo usar el efecto total, y ya me dicen el eco porque hubo un cambio en ir y otro cambio en volver. Entonces solamente ahí debo utilizar la frecuencia de la fuente. Y la fuente del sonido es la persona que corre. Bueno, entonces los espero en la tarde si les es posible. Sin embargo, fijaré horarios también el lunes, el martes, para avanzar en solución de problemas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces usted me va a... Yo le mando... Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz tarde. Que estén muy bien. Yo les envío la copia de esto.
Gracias. Bueno.